Con el permiso de directiva que representa el ingeniero Rogelio, me voy a permitir leer el currículum de las dos grandes personalidades que nos están acompañando esta noche en la reunión correspondiente al mes de noviembre. Me refiero a Juan Antonio Leclerc Ortega y a la doctora Celeste Gabriela Cedillo González. Doctor, por atención al género femenino y de acuerdo a lo que hemos estado viviendo, me voy a permitir leer primero el currículum tan amplio de la doctora Celeste Gabriela Cedillo González. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y sus principales líneas de investigación son análisis de la gobernanza y de la geografía ambiental en las políticas públicas de conservación en México, especialmente en parques nacionales, así como el análisis de políticas de conservación y gobernanza ambiental aplicadas a la problemática relacionada con el crimen, la violencia y problemas de justicia en el uso y acceso a los recursos naturales. Actualmente, la doctora Celeste Gabriela Cedillo es candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Tiene una maestría en regionales sobre desarrollo y medio ambiente por la Universidad Iberoamericana, con diplomas de posgrado y especialización en manejo ambiental por la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos, y en economía ambiental por la Universidad Politécnica Madrid, España. Realizó estudios de la especialidad sobre economía ecológica y ambiental por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha desarrollado una carrera con responsabilidades progresivamente crecientes como funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés, en colaboración directa con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, por sus siglas en inglés, la GEF. En el sector público, en el sector civil, en las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales sin fines de lucro. Pertenece a la red de investigadores del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Actualmente, la doctora Celeste Gabriela Cedillo González es profesora de tiempo completo, investigadora en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, y coordinadora del Índice de Impunidad Ambiental México 2020. Bueno, de esta manera queda claro el currículum tan amplio de la doctora Celeste Gabriela Cedillo González. Y antes de leer el currículum del doctor Juan Antonio, me gustaría que le ofreciéramos un fuerte aplauso a la doctora Celeste Gabriela Cedillo González por su amplio currículo y por estar participando hoy con la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales de Tamaulipas en este enlace virtual. Y bueno, también para un servidor, es un gusto leer el currículum del doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, el cual es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Ciencia Política y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental, obtenida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Para esto, antes de ser nombrado, el doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, antes de ser nombrado decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, fue director académico del Departamento de Relaciones Internacionales
y también coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, la CECIG, de la Universidad de las Américas de Puebla. Coordinador de Índice Global de Impunidad, el Índice México de Impunidad y el Índice de Impunidad Ambiental México. Entre 2017 y 2019, el doctor Leclerc Ortega fue noresidente escolar en el México Center de Becker Instituto en la Universidad de Rice. Ha sido profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. El Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre otras, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el servicio público, también el doctor Juan Antonio Leclerc Ortega se ha desempeñado en altos niveles de decisión, en los que resalta el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República entre el 2002 y 2003, y en la Coordinación para el Diálogo y la Paz en Chiapas en los años 2000 y 2002. Por eso, para un servidor, es motivo de satisfacción estar leyendo tan amplio currículo del doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, y le damos la más cordial bienvenida a esta participación y a este enlace virtual con la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales de Tamaulipas, que son integrados por las diferentes disciplinas profesionales que rigen en Tamaulipas. Enhorabuena, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por tan brillante currículum del doctor Juan Antonio Leclerc Ortega. Un fuerte aplauso para él, por favor. Adelante, Mundo, te paso la palabra. Gracias, Julio. Doctor, doctora, los micrófonos son suyos. Muy buenas noches nuevamente. Pues de nuestra parte, solo manifestar nuevamente nuestro agradecimiento y su generosidad para recibirnos esta noche y permitirnos compartir parte del trabajo que hemos realizado. Hemos preparado una presentación en dos partes, una que tendrá que ver con una discusión de algunos de los elementos y fundamentos más teóricos de nuestro trabajo y su vinculación con esta noción de la justicia ambiental, y a partir de ahí la presentación de los principales resultados de este ejercicio que hemos denominado el índice de impunidad ambiental. Este trabajo está relacionado con parte de lo que hacemos en el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, que tiene que ver con realizar esfuerzos para medir el fenómeno de la impunidad. Desde 2015 hemos presentado algunos trabajos enfocados fundamentalmente a la impunidad, vinculada sobre todo a los problemas de acceso a la justicia, a la seguridad y a la violación de los derechos humanos. Hemos presentado 3 reportes globales. Estos reportes hemos logrado comparar hasta 69 países, que son los que publican información constante que nos permite construir indicadores sobre este tipo de fenómenos. Y de todos esos países, bueno, por supuesto está México, y parte de la profunda preocupación que nos han generado estos trabajos es que cuando analizas la situación de México en términos de cómo está diseñada la estructura del sistema de justicia, cómo funciona, al igual que la seguridad, y de qué nivel tenemos violaciones a los derechos humanos, pues en México siempre aparece los niveles más bajos, o por lo menos dentro de los 10 países con mayores niveles de impunidad, ¿no? Hay ocasiones que hemos encontrado a México en el penúltimo lugar, en ocasiones en el 10º,
Y esas fluctuaciones, pues bueno, más que ver con una transformación profunda de lo que pasa en México, pues tiene que ver más bien con acomodo de países que entran, salen, que ya no podemos incorporar, pero no necesariamente con una mejora sustantiva en ese sentido. También hemos hecho el mismo ejercicio midiendo la situación de los 32 estados de la República. En 2016 presentamos nuestro primer reporte sobre México. Hicimos un segundo en 2018 y esperamos en enero, febrero estar presentando una actualización. Y pues también, desgraciadamente, lo que encontramos es que la impunidad como un fenómeno que agrava las consecuencias de la justicia, la corrupción, la violencia, la inseguridad, pues está ampliamente extendida en prácticamente todos los estados. Las diferencias son pues, estadísticas y mínimas, y el grave problema es que nuestro país carece de capacidades institucionales suficientes para garantizar procuración e impartición de justicia, al mismo tiempo que se enfrenta a una crisis de seguridad y de niveles de incidencia delictiva tan altas que contribuyen a colapsar y rebasar cualquier posibilidad de garantizar una justicia efectiva, expedita a todos los mexicanos, ¿no? Hicimos un ejercicio también sobre Colombia, 2019, y como parte de este esfuerzo de tratar de ponerle números a este fenómeno, decidimos discutir y analizar el problema del medio ambiente. ¿Por qué desde la perspectiva del medio ambiente? Porque nos interesa justamente la problemática que se ha denominado en los últimos años el enfoque de la justicia ambiental. La siguiente, por favor. El tema de la justicia ambiental es un fenómeno crecientemente relevante en la discusión del medio ambiente desde una perspectiva política, de gobernanza o social. Se mencionó un poco las conclusiones de la COP26 y un poco lo que pasó. De hecho, en esta última COP, por ejemplo, la forma en que se discute y se debate lo que debemos hacer para contener el aumento de las emisiones y el riesgo de tener aumentos en la temperatura por encima de los 2 grados. Ahora ya cada vez más el objetivo se ha bajado incluso a 1.5 grados. Desde un inicio en el debate climático pareciera que el tema estaba centrado en mitigación de gases de efecto invernadero por un lado y por el otro problemas de cómo fomentas la adaptación ante consecuencias ya inevitables del cambio climático. Después el debate se amplió para integrar transferencia tecnológica de países desarrollados a países pobres o en desarrollo, financiamiento, etcétera. Pero en forma creciente, lo que se discute también es la importancia de la justicia ambiental, y una de las enseñanzas que nos deja esta COP es el creciente divorcio entre especialistas, activistas, líderes sociales que participaron y los representantes de la comunidad internacional justamente en torno a problemáticas relacionadas con la justicia ambiental. Para nosotros, la justicia ambiental no es un fenómeno nuevo. Se podría decir que este debate arranca en la década de los 70. Es un debate que tiene origen primero en los Estados Unidos y se relaciona con pequeñas comunidades, familias, pueblos originarios en este caso, que sufren consecuencias de daño ambiental, en muchas ocasiones contaminación del agua, que se traduce en aumentos de casos de cáncer afectando a toda una comunidad, la destrucción de mantos freáticos o la existencia de tiraderos de basura, por ejemplo, de basura generada en ciudades o en comunidades de mayoría blanca, que sin embargo son tiradas en comunidades de mayoría latina o de afroamericanos, y que genera un debate muy amplio de quién se debe beneficiar de los recursos ambientales, pero quién debe hacerse cargo de los daños y las consecuencias de la degradación ambiental. Este debate ha continuado a lo largo del tiempo, y si bien es un debate que tiene mucha importancia ya en muchos países, en México lo vemos en forma creciente con toda la discusión de la extracción minera, por ejemplo, o el desarrollo de megaproyectos, lo cierto es que ante las consecuencias y el nivel de la crisis ambiental global, la entrada al antropoceno, por ejemplo, como ya más que una hipótesis, de acuerdo a los especialistas de la Comisión de Estratigrafía Internacional, pues también la justicia ambiental y la exigencia de reparación del daño, de discutir quién se hace cargo
de las afectaciones del incremento en vulnerabilidad y el sufrimiento, pues está adquiriendo una nueva dimensión, y lo que estamos viendo es el surgimiento de nuevos enfoques y nuevos tipos de demandas en torno a la idea de la justicia ambiental. La justicia ambiental como idea, a final de cuentas, se refiere a la distribución de cargas, beneficios, responsabilidades relacionadas con el uso, acceso, recursos, saberes naturales, pero también la existencia de leyes que regulen el acceso y que pongan énfasis en mecanismos para reparar daños, reponer, restaurar y reparar económica y socialmente a las comunidades que son víctimas de los daños generados por el medio ambiente, tanto a nivel local como de los que se desprenden de prácticas de carácter más globales. La que sigue, por favor. El tema y el problema un poco de la justicia ambiental es que es un enfoque que puede terminar siendo muy ambiguo y con un significado muy, muy amplio. En términos de construcción de una definición precisa, pues es verdaderamente muy complicada, porque incluye por lo menos 4 aspectos, cada uno de los cuales a su vez son complicados en sí mismos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por la justicia? En términos de filosofía política, pues este debate prácticamente lo inaugura Platón con su libro de la República, y en la década pasada, en 1971, el filósofo John Rawls elabora una teoría de la justicia que vuelve a relanzar el tema, y podríamos asumir que la historia del pensamiento político, filosófico, gira en torno a qué es lo justo y qué le corresponde a cada quien. Entonces, es una idea disputada, polémica, y donde hay muchas perspectivas. Y a su vez, ahora hay que vincularla a la idea de qué significa el medio ambiente. A su vez, la idea del medio ambiente pues involucra muchos tipos de discursos, algunos más desarrollistas, algunos más ambientalistas, otros más ecológicos, discursos que no necesariamente coinciden entre sí y que ahora debemos combinarla con esta noción de la justicia que a su vez es disputada. De la misma manera, también tiene que ver con cómo interpretamos y traducimos hacia la política pública la relación entre las personas y naturaleza. Por ejemplo, es cada vez más claro que el discurso de los recursos naturales está siendo dejado a un lado. Todavía en la década de los 80, cuando discutíamos desarrollo sostenible, se hablaba de quién se beneficia de los recursos naturales, cuánto le tocan a esta generación y a las futuras, para empezar a hablar ahora de, por ejemplo, de sistemas complejos, de límites planetarios, de enfoques mucho más ecológicos vinculados al uso de capital natural, por ejemplo. Entonces, no necesariamente ha habido un acuerdo, y no todos los que discuten medio ambiente están de acuerdo en cómo discutir cuál es esa relación y en qué consiste la relación personas y naturaleza. Y eso está en el corazón de cualquier idea de justicia, de daño, de riesgo y, por supuesto, de reparación ante la ocurrencia de determinados tipos de daños. También tiene que ver con las definiciones y límites que establece formalmente el derecho ambiental y en el contexto histórico en el que tiene lugar. Hay afirmaciones que pueden ser muy filosóficas sobre la justicia ambiental, pero al final del día también, para hablar de reparaciones y de entender qué significan daños, pues tenemos que discutir qué dicen las leyes ambientales, cómo han evolucionado y cómo empiezan a integrar nuevas demandas sociales o nuevos tipos de fenómenos relacionados con la devastación ambiental. Y por supuesto también tenemos que contemplar qué ocurre en un momento donde vivimos ya en un mundo de naturaleza humanamente alterada, con ciclos biológicos alterados posiblemente en forma irreversible, y donde tenemos que poner sobre la mesa que va a haber daño, que va a haber sufrimiento y que va a aumentar la vulnerabilidad de comunidades, pueblos, personas, como consecuencia de vivir en esta naturaleza humanamente alterada. Entonces, todo eso complica el cómo discutimos qué es la justicia ambiental y qué tipo de afirmaciones de justicia ambiental tienen validez y cuáles no desde una perspectiva legal o incluso política. La que sigue, por favor. Simplemente como para ubicar el debate y ver un poco esta problemática, hay diferentes tipos de acercamientos a la justicia ambiental, ¿no? Uno de ellos es, por supuesto, el acceso a la justicia, y tiene que ver con un enfoque procesal de justicia ambiental de acuerdo a lo que establecen las leyes ambientales, que determinan, por supuesto, la regulación del uso y del acceso a recursos naturales, las prácticas
que tienen impacto ambiental y que por lo mismo tienen que ser reguladas, o que tienen un impacto en la salud, el entorno de las personas, los mecanismos de protección del ambiente de las especies, qué criterios de conservación se contemplan, la reparación, restauración, pero también los tipos penales, por ejemplo, con fenómenos cada vez más importantes como el daño o el crimen ambiental. Este es el sentido tal vez más tradicional de la justicia. El reto siempre en esta perspectiva es cómo operacionalizamos, cómo actualizamos, armonizamos la legislación para incluir nuevos tipos de fenómenos, nuevos tipos de prácticas o situaciones que ocurren, muchas de las cuales son difíciles de llevar al derecho. Simplemente para las comunidades indígenas, por ejemplo, muchas de sus prácticas no necesariamente se sienten cómodos cuando son llevadas a derecho, las definiciones de riesgo, de daño, que no necesariamente coincide su visión propiamente tradicional con lo que se lleva al derecho. Pero bueno, esta es una primera visión y sería la visión primera de lo que discutimos como justicia ambiental. La que sigue, por favor. La segunda es la que se desprende un poco de lo que ocurrió en los 70 y que se ha extendido a otros países, y es la llamada justicia socioambiental. Esa tiene que ver con las demandas sociales por acciones colectivas, reparación, a partir de prácticas corporativas o públicas relacionadas con el acceso a recursos que pueden dañar territorios, ambientes o salud de las personas, que pueden restringir o permitir cierto tipo de productos o prácticas y que dañan fundamentalmente comunidades, personas, en muchas ocasiones pueblos indígenas, o que se busca que las comunidades den su consentimiento para el desarrollo y explotación de recursos, y está muy vinculado a fenómenos sociales como la exclusión, la discriminación, la pobreza, género, pertenencia étnica. Aquí lo importante de este enfoque es que si bien mucho de esto se ha llevado al derecho y mucho de la cuestión del daño y su reparación está en el derecho, en muchas ocasiones para las comunidades afectadas, los daños que sufren son daños incluso cuando no están tipificados en el derecho o incluso cuando son legales. Este es un debate que tenemos en México sobre la minería. Muchas de las prácticas mineras, pues por supuesto que son legales, pero para las comunidades afectadas no son legítimas porque van más allá de lo que las leyes tendrían que estar permitiendo. Entonces, para este enfoque, y aquí parte de su complejidad, es que al hablar de la justicia ambiental, de daños, riesgos, crímenes, delitos, van más allá en muchas ocasiones de lo que propiamente se reconoce o se incorpora en las leyes, a lo cual debemos añadir que en muchas ocasiones no es fácil añadir e incorporar a las leyes demandas que tienen que ver, por ejemplo, con saber tradicional o con cierto tipo de aspiraciones de comunidades, ¿no? Entonces, este tipo de justicia ambiental se separa del enfoque de derecho, recurre más al conflicto. Es muy difícil ver denuncias en este caso, se convierten en conflictos activos. En México se calculan que hay entre 500 y 600 conflictos ambientales activos por agua, minería, megaproyectos fundamentalmente, fracking, y que tienen que ver con comunidades que no solo están disputando la práctica, sino lo que permite la ley ambiental. La que sigue, por favor. El tercer tipo de enfoque de justicia, si me pueden pasar a la siguiente lámina, muchas gracias, se desprende curiosamente de la emergencia climática y es un debate también creciente, el anterior, por favor, es crecientemente importante y tiene que ver con cómo discutimos las consecuencias inevitables ya del cambio climático. Estos temas fueron de discusión muy activa y muy polémica en la COP26 y hay diferentes tipos de perspectivas. Por ejemplo, la llamada litigación climática que ha ocurrido en países como Holanda, Alemania, Australia, y lo que tiene que ver es que son comunidades, personas, organizaciones sociales que demandan a sus países ante la poca ambición de las metas climáticas que presentan a nivel internacional o porque no asignan presupuestos. En Holanda, por ejemplo, esto ocurrió. Lo ganaron los ciudadanos holandeses y obliga al gobierno holandés a diseñar metas mucho más ambiciosas de reducción de emisiones y ha llevado a que, por ejemplo, la compañía Shell esté tratando de cambiar su sede corporativa a Inglaterra porque no se encuentra un contexto, se encuentra un contexto más favorable y más laxo a partir de lo que están demandando los ciudadanos.
Ese es un tipo de justicia ambiental. Otra es propiamente lo que se considera ahora ya justicia climática, y tiene que ver, es global, y tiene que ver con países que discuten a quién le corresponde llevar una carga mayor en la reducción de emisiones. Y esto estuvo en el corazón de la COP26, ha estado en el corazón del debate de la arquitectura climática global a lo largo de 30 años. Deben hacer un esfuerzo mayor los países en desarrollo, tienen derecho a emitir durante un periodo más amplio países como China, India, considerando que están en una fase de crecimiento, y qué les toca, por ejemplo, a los pobres. Y la otra es justicia climática retributiva, también en el corazón de la COP26, que tiene que ver con quién va a pagarle a los países pobres que prácticamente no han emitido en los últimos 200 años los daños y las afectaciones inevitables generadas por las prácticas económicas de países desarrollados que alteraron la atmósfera y la química atmosférica desde la era industrial. Este debate pues está en el centro de la discusión de la adaptación. Cada vez se está discutiendo con mayor pasión y agresividad, tanto entre la comunidad internacional como entre organizaciones, la idea de que los países ricos tienen que poner una bolsa de recursos para pagar y repararle a los pobres, algo que no se acepta tan fácilmente por parte de los otros. Aquí, por supuesto, toda esta visión de justicia climática depende pues, de cómo evoluciona el debate internacional, que en qué grado se cumple y cómo se aterriza finalmente a nivel nacional, si los propios países generan sus mecanismos o si generan espacios para que los ciudadanos puedan llevar a los tribunales el cumplimiento o no de acciones de cambio climático frente a sus gobiernos, algo que en forma creciente está ocurriendo en muchísimos países. La que sigue, por favor, ahora sí. Y finalmente hay otra serie de modelos de justicia que podrían ser nuevos enfoques que han surgido también sobre justicia ambiental a partir del tamaño de la crisis ambiental global que enfrentamos. Por ejemplo, hay enfoques de justicia que se denominan justicia ecológica, incluyendo también especicismo, que son aquellos enfoques mucho más biológicos y que reivindican entender espacios naturales, árboles, especies como sujetos de derecho, protegerlos como tales, proteger sus intereses frente a las prácticas humanas. Obviamente no todos los enfoques de justicia se enfocan a este tipo de perspectivas. Esto ya es un enfoque mucho más amplio y que tiene que ver con problemas, por ejemplo, con el estar enfrentando la posibilidad de una sexta extinción masiva de especies provocada por la acción humana. La injusticia estructural del capitaloceno, otro modelo sumamente influyente en nuestros días que tiene que ver, por ejemplo, con aquellas perspectivas que dicen en el corazón del problema está el capitalismo, lo que hay que hacer es cambiarlo, transformarlo, pero si no haces eso, pues no estás haciendo ni justicia ambiental ni estás realmente avanzando en una protección sustantiva del medio ambiente. Después viene, por ejemplo, el ecocidio. Este es un concepto que se acaba de desarrollar un grupo de juristas internacionales, lo desarrollaron y lo que están proponiendo es llevarlo al Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional, el derecho penal internacional, y hacerlo equivalente prácticamente a genocidio, crímenes contra el medio ambiente entendidos como crímenes de lesa humanidad. Este debate está creciendo, está generando mucha pasión también ante la magnitud de la emergencia global y requiere una serie de instrumentos internacionales mucho más ambiciosos, mucho más complejos para poder perseguir países, personas, corporaciones, como si se persiguiera genocidio en términos de violaciones a los derechos humanos. Otra es la de justicia planetaria, aquellos enfoques que discuten los límites de la Tierra, los límites planetarios, por ejemplo, el Instituto de Estocolmo y toda esta metodología. Lo que están discutiendo es que ya todo lo que discutimos no tiene sentido si no lo vemos desde una perspectiva global que integre al debate de la justicia, cómo podemos reparar lo que se ha dañado a los grandes sistemas biogeofísicos de la Tierra. Obviamente es un modelo sumamente complejo, difícil de aterrizar, se tiene que convertir primero en un acuerdo global y después llevarlo a legislación nacional, lo cual es terriblemente complicado, aunque en algunos casos puede aplicar, por ejemplo, regulación de plásticos, agua, ciertos químicos, pero requiere de un nivel de ambición mucho mayor, ¿no? Como pueden ver, pues es un debate álgido, es un debate muy pasional, y que no va a hacer sino crecer en los próximos años ante las consecuencias inevitables del cambio climático y ante
pues los daños que inevitablemente muchísimas comunidades van a estar sufriendo como parte de la devastación ambiental. Para nuestro trabajo nosotros tomamos esta concepción de justicia ambiental y lo que buscamos es operacionalizarla, tratar de ponerle algunos números con énfasis en la noción de impunidad, que es lo que hemos venido trabajando, y lo hacemos retomando un enfoque muy reciente que se llama criminología verde, que lo que hace es conjunta algunas de estas ideas y trata de entender qué son los crímenes ambientales, pero no solamente los que están formalmente reconocidos en las leyes, tipificados, sino entender el daño, el riesgo, el delito como factores de crimen verde y tratar de ponerle de alguna manera una perspectiva de cómo se debe llevar esto a acciones colectivas y acciones ante los tribunales. Nosotros retomamos esta perspectiva y hacemos una definición de impunidad para acercarnos al fenómeno de la impunidad ambiental, que es por lo tanto amplia, no se limita solamente a entender la impunidad como denuncias, sentencias, esa relación crimen-castigo, sino que tomamos 3 elementos analíticos que nos permiten entender qué es impunidad ambiental. La primera es la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar o reparar delitos o daños en contra del medio ambiente, que puede ser producto tanto de falta de capacidades institucionales, recursos, como también de falta de voluntad política de las autoridades para hacer esto. Esto sería un primer elemento muy enfocado en la parte de crímenes, daños y cómo se investigan y hasta dónde se investigan. El segundo elemento es la ausencia o la aplicación o cumplimiento de objetivos de política ambiental y climática. Esto es, en el caso del medio ambiente y por las características del sector, no solamente se produce daño por acciones individuales, sino también por la falta de cumplimiento de objetivos de política orientadas a contener, a regular, a determinar usos, distribuir beneficios del medio ambiente. Y esto, por supuesto, también tiene como efecto que se imposibilita que las personas puedan disfrutar del derecho al medio ambiente sano, algo que está establecido en nuestro artículo 4 constitucional y que a finales del mes de otoño fue incorporado por las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos como uno de los derechos fundamentales de la humanidad. No todos los países lo han ratificado, pero el Consejo reconoce y acepta ahora que el derecho al medio ambiente sano es un derecho internacional ya reconocido. Si no se cumplen los objetivos de política pública como garantías funcionales del derecho al medio ambiente, tenemos también un problema que genera daño, riesgo y vulnerabilidad a las poblaciones. Y el tercer elemento analítico que incorporamos es la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo intergeneracionales que puedan reducir ese tipo de riesgos más relacionados con fenómenos como el cambio climático, la pérdida masiva de biodiversidad, que son fenómenos de mucho más largo plazo de lo que era la política ambiental tradicional. Entonces, nuestro enfoque de impunidad ambiental trata de ver y enfocarse a ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de daños, qué tipo de delitos se investigan o no? Segundo, ¿se cumplen o no los objetivos de política? Tercero, ¿existen o no estrategias específicas y programas para enfrentar esos retos de largo plazo o intergeneracionales que se desprenden de una crisis ambiental y climática global? Yo dejaría mi participación hasta aquí y deseo la palabra a mi colega Celeste. Perdón, muchas gracias. No sé si si me escuchan bien, porque me estuve como reconectando y ahí había un problema, Sí, creo que doctora. de mi internet. Sí, doctora, Sí, se le escucha Ok, perfecto. bueno, ok, perfecto. Entonces, sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, se ve muy bien. Bueno, como comentaba el doctor Leclerc, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Como comentaba el doctor Leclerc, toda esta discusión teórica de diferentes enfoques de la justicia ambiental nos fue útil para poder diseñar justamente este concepto que nosotros aplicamos. Para el caso de México, analizamos a los 32 estados del país, aplicando justamente un modelo metodológico, buscando justamente
entender, ¿no?, lo que está pasando con las capacidades institucionales, con los compromisos intergeneracionales, ¿no? Analizamos esto bajo 4 dimensiones que aplicamos justamente este modelo en los 32 estados de la República. Esto fue, pues, es la portada del índice, ¿no?, que fue presentado en abril de este año y bueno, tuvo un buen recibimiento en ese momento por la academia y por organismos internacionales, perdón, organismos no gubernamentales que también nos acompañaron. Y de hecho, presentamos estos resultados en el foro de París, en el foro de paz para París, y que, bueno, fueron uno de los 80 proyectos seleccionados para, pues, justamente presentar resultados y seguir discutiendo sobre esta problemática del tema ambiental para México. Estas son estas 4 dimensiones que les comentábamos, que son fundamentales en el modelo, la capacidad institucional, ¿no? El cómo justamente México y sobre todo a nivel estatal estamos preparados para pues atender, ¿no? O para tratar de tener una entidad mucho más justa ambientalmente, el crimen ambiental, ¿no? Aquí están identificados crímenes a activistas ambientales, denuncias, ¿no?, a nivel estatal de alguna situación, conflictos ambientales, ¿no? Todo esto está identificado en esta dimensión. Degradación ambiental, ¿no?, que tiene que ver justamente con la deforestación de espacios, ¿no?, con los incendios que se presentan a nivel estatal, y la estrategia intergeneracional, que tiene que ver justamente con estos programas regionales que se puedan presentar a nivel estatal para justamente garantizar que la situación ambiental se conserve o se proteja, ¿no? Las leyes relacionadas con biodiversidad, las leyes, la desplastificación, por ejemplo, si ahí tiene una estrategia de desplastificación a nivel estatal. Todos estos elementos fueron 42 indicadores que se justamente diferenciaron en cada una de estas dimensiones y que trataron de representar pues todo lo que llamamos impunidad ambiental a nivel estatal. Este es el mapa de la impunidad ambiental en México en el 2020, ¿no? Aquí están pues todos los estados que representan a nuestro país, ¿no? Lamentablemente pues tenemos un promedio, como ustedes verán, muy bajo, ¿no? Cada una de estas dimensiones, de estas 4 dimensiones que les mencionaba, vale 1 punto, y pues vemos que muy poquitos estados superan los 2 puntos de valoración de acuerdo al índice. En promedio está alrededor de 1.93, o sea, la verdad es que nos está reflejando este índice, pues que lamentablemente en los estados, las entidades federativas en el país no estamos pues teniendo los mejores puntajes en cada una de estas dimensiones, ¿no? Y sí es de alarmar, pues francamente estos resultados tan mediocres, ¿no? En todos estos dimensiones que se analizaron, ¿no? Aquí vemos por ejemplo, solamente hay 10 estados superior a 2 puntos, pero no superan más de 2.31. El promedio nacional, como les comentaba, es de 1.93, ¿no? Los primeros estados, o las mejores puntuaciones, pudiéramos decir, es Durango, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Querétaro, ¿no? Y como las pues peores puntuaciones, ¿no? Tenemos aquí a Colima, Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Tabasco, ¿no? Considerando como una impunidad o un nivel de impunidad bastante alto. Entonces, pues no hay nada que presumir en estos resultados, ¿no? Lo que notamos mucho fueron 2 años de trabajo que nosotros, el doctor Leclerc y yo, encabezamos desde el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes y realmente fue pues muy difícil poder homologar la información que contábamos a nivel estatal. Realmente a nivel estatal tenemos muy poca información que esté homologada
Y la verdad es que a nivel federal se ha hecho un trabajo bastante importante en el país, que ya pues ya llevamos décadas construyendo, ¿no?, bases de información suficientes para poder dar información a nivel nacional, pero en la parte estatal, pues la verdad es que todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Eso fue lo que descubrimos en estos 2 años de trabajo con este grupo de investigación, ¿no? Aquí están los puntajes de capacidad institucional. Por ejemplo, cada una de estas dimensiones vale un punto, ¿no?, del índice. En total son 4 puntos. Y vemos que el promedio nacional de capacidad institucional, pues es 0.25, ¿no? Entonces, es realmente pues muy bajo este puntaje, ¿no? Esto nos denota que necesitamos fortalecer estas capacidades a nivel estatal, ¿no? Nacional tenemos un 0.36, también a nivel nacional, muy bajo, ¿no? La degradación ambiental, ¿no?, pues obviamente es un componente, una dimensión que está pues más bien evaluando hacia lo negativo, está en 0.57 también, ¿no? Y el crimen ambiental es una dimensión que también tiene un puntaje de 0.75, quizás aquí el doctor Leclerc nos pueda un poco profundizar, ¿no?, por qué tenemos este promedio pareciera pues más alto en comparación con las otras dimensiones. Ahorita el doctor Leclerc nos va a poder explicar un poquito más a profundidad sobre esta dimensión, ¿no? Y bueno, realmente lo que pudimos realmente concluir con este ejercicio es que necesitamos realmente contar con presupuestos y con capacidades institucionales mucho más eficientes para poder cumplir con los compromisos que además como país hemos también adquirido, ¿no? Las firmas de tratados internacionales, de los objetivos de desarrollo sustentable. Para poder alcanzarlos, pues requiere justamente de una serie de capacidades y de recursos, ¿no?, presupuestales. La información estadística para el sector, a nivel estatal, pues como les comentaba, es bastante desigual y presenta inconsistencias o se presenta de forma incompleta. Estamos proponiendo que exista un censo nacional de gobierno de política ambiental y estatal, y también un censo nacional de gobierno y de seguridad, justicia y derechos humanos ambientales estatales, ¿no?, que justamente sean representativos de lo que está sucediendo con estos indicadores a nivel estatal, ¿no?, pudiendo contar con información oportuna y veraz. La información estadística debe permitir, por supuesto, medir el conflicto, la afectación y también a las víctimas ambientales. Es indispensable desarrollar un sistema de evaluación estatal que también no solamente sepamos que existan los programas, las leyes de cambio climático, las leyes para biodiversidad, por ejemplo, a nivel estatal, sino que también estas representen un impacto, ¿no? O sea, que podamos realmente evidenciar que ha habido un impacto con llevar a cabo este tipo de legislaciones o de programas a nivel estatal. Necesitamos ver que esto se refleje en un impacto real, ¿no?, para cumplir con los objetivos de mitigación o de recuperación también de la biodiversidad a nivel estatal. Y por último, la magnitud de emergencia ambiental global hace indispensable profundizar la investigación científica en general y particularmente lo relacionado con el respeto a los derechos humanos ambientales, ¿no? Recientemente, hace unas semanas, Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, ¿no?, reconocía al medio ambiente sano como un derecho de toda la humanidad, y por lo tanto eso tendríamos que también verlo reflejado a nivel, en todos nuestros estados, ¿no?, del país. Bueno, por mi parte es todo. No sé si el doctor Leclerc quiera profundizar en algún punto, quizás sobre la dimensión del crimen ambiental. Sí, bueno, muchísimas gracias. Simplemente es de las 4 dimensiones, las 3 anteriores señalan claramente un problema de desempeño sumamente ineficiente,
de resultados francamente muy mediocres en general, cuando la calificación posible es 1 y en capacidades es 0.25, pues el promedio es una cuarta parte de las capacidades que en principio podrían tener. En el caso de crimen ambiental, como una de nuestras dimensiones, llama de inmediato la atención que el promedio se ubique tan alto, ¿no? En 0.75. Pareciera que estamos en una muy buena posición y que refleja un buen desempeño entre las entidades. Desgraciadamente esto no es así. Esto es reflejo de los números existentes. Nosotros tenemos que dejar que hablen los números. Y lo que refleja y a nosotros nos llama la atención en esta es que en realidad lo que nos está reflejando es un problema que nosotros denominamos impunidad estadística. Esto es, no hay suficientes datos porque el reporte de datos no es lo más efectivo posible por falta de capacidades o por falta de voluntad para reportarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, cuando hablamos de delitos ambientales, a diferencia de muchos países de América Latina, que ahora estamos enfrentando el reto de empezar a construir un modelo, México sí reporta formalmente delitos ambientales. Esto se hace ante el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad. Se va actualizando mes con mes por cada año, pero cuando analizamos lo que se reporta, empezamos a ver parte de la problemática que existe en torno al reporte del delito ambiental, ¿no? Por ejemplo, los delitos estatales se contabilizan desde 2012 hasta nuestros días y simplemente entre 2012 a 2020 se reportan 10.323 delitos en total. Esto es, en principio, ocurrieron en ese periodo de 8 años 10.000 delitos ambientales en términos de delitos ambientales estatales. Los delitos ambientales federales se contabilizan de 2015 a 2020 y abarcan un universo de 12.311 delitos. Es curioso porque son 3 años menos de reporte de delitos federales, pero hay más delitos federales que estatales. Y un poco la lógica de lo que ocurre con el reporte de otro tipo de delitos nos dice que suele haber siempre más delitos estatales que federales. Entonces ya desde aquí empezamos a enfrentar un problema de subreporte, o no se reporta, o las autoridades no le dan importancia, o las personas no están denunciando, pero hay una falta de congruencia en estos números. Nosotros lo comparamos, por ejemplo, también con las primeras cifras de violaciones a derechos humanos ambientales. Eso lo está reportando INEGI en su censo anual de derechos humanos, un instrumento que no tiene más de 4 o 5 años. Y en el último año, el último reporte que presentaron, se permite desagregar los microdatos, te permiten ir a ver violaciones a derechos humanos por tipo de tema. Y cuando hablamos de derechos humanos ambientales para el periodo 2016-2020, estamos hablando 2016-2019 de 9.600 violaciones a derechos humanos ambientales. Entonces, esto implica, por ejemplo, si hacemos un promedio, que en términos de delitos estatales, estamos hablando de 35.8 delitos estatales promedio por año por entidad. Delitos federales, 64 promedio por entidad por año, y derechos humanos 75 por entidad y año. Pues son cifras muy pequeñas que no nos dice mucho de lo que en realidad está ocurriendo. No hay congruencia, si bien en muchas ocasiones delitos ambientales pueden ser violaciones al derecho al medio ambiente sano, por lo general hay más delitos comunes que no son violaciones a derechos humanos que violaciones a los derechos humanos. Entonces hay problemas de reporte que nos dicen que el trabajo de denuncia y de investigación no se está haciendo bien. Cuando desagregas la información por estado, te vas a encontrar que hay estados que reportan todos los años y hay estados que no han reportado un solo delito ambiental estatal de 2012 a la fecha. Obviamente, tenemos una problemática en México, que tenemos un problema de incidencia delictiva altísima. Estamos hablando, de acuerdo a la ENVIPE, la encuesta de victimización y percepción del delito del INEGI, que las cifras anuales de delitos reportadas por las personas a través de ese instrumento pueden llegar a 28 millones por año, de delitos en general.
Entonces, cuando vemos las cifras y hablamos de que hay 10,000 delitos ambientales estatales, pues es una cifra muy pequeña que también en muchas ocasiones para la autoridad no es relevante dada la magnitud de otros delitos que tienen que atender, ¿no? También hay que considerar en este caso el fenómeno de la cifra negra. La cifra negra o el total de delitos que no se denuncian o que se denuncian y no son investigados está en el rango de 92.5 promedio en los últimos 10 años en México, ¿no? Realmente la mayor parte de los delitos en este país pues, no se denuncian, no entran al Ministerio Público. Nosotros lo que pensamos es que en el caso del medio ambiente esa cifra pudiera ser incluso mayor porque no existe una cultura de denuncia en materia ambiental y en muchas ocasiones también las comunidades recurren más al conflicto socioambiental, a la defensa de sus recursos de territorio, que probablemente recurrir a la autoridad en la cual no confían porque consideran que puede estar coludida con intereses económicos o que la autoridad defiende proyectos gubernamentales que están destruyendo recursos o que las comunidades consideran que van en contra de sus intereses, ¿no? Entonces, esta es una dimensión muy problemática para nosotros. No podemos sacarla porque está en el corazón del modelo, no podemos, tenemos que dejar que los datos hablen a pesar que nosotros sabemos que son datos que no están reflejando la magnitud del problema, de los delitos y los daños que cotidianamente están ocurriendo, pero lo que a nosotros nos funciona es que lo que estamos midiendo es la impunidad como un fenómeno integral que a partir de 4 dimensiones y que a pesar de que esta dimensión jala positivamente aparentemente el desempeño de las entidades, aún así el resultado del índice nos habla de un resultado muy delicado, ¿no? Muy pocos estados alcanzan la mitad del puntaje que pueden encontrar, el promedio es 1.93, el estado mejor calificado está en 2.31, el peor en 1.59. Entonces, en términos de impunidad, a pesar de eso, podemos argumentar que el fenómeno de la impunidad es muy amplia y nos habla centralmente de un problema de falta de capacidades institucionales y que está además relacionada con la reducción sistemática de presupuestos para el sector ambiental a nivel federal y estatal. A partir de 2012 el presupuesto ya va en un recorte que se acerca al 63-64% a nivel federal y que tiende a replicarse entre los estados. Y sin recursos presupuestales no es posible tener capacidades institucionales, organizacionales y humanas para proteger al medio ambiente o aspirar verdaderamente a garantizar el disfrute del derecho al medio ambiente sano tal como está en la Constitución. Sí, y creo que por mi parte sería todo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No sé si alguien, eso por parte de la doctora también ya hay algo más o también ya por parte de la doctora. Sí, no, pues nada, pues realmente agradecer el espacio que nos dan con ustedes de pues explicar un poquito lo que estamos haciendo desde la Universidad de las Américas Puebla. Esperamos que pueda ser un referente o lo puedan discutir al menos en sus localidades, ¿no? Porque creo que pues es un esfuerzo que puede ir ayudando hacia mejorar esta situación, ¿no? Sobre todo de manera local. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos con con las preguntas o dudas que alguien tuviera. Ahora es el momento de que todos participen. Doctor Caballero, ¿algún comentario? Sí, ahorita antes quizás de cederle el turno a los compañeros aquí de la federación, me gustaría comentar esta invitación a los doctores, la hacemos en el marco del interés que tenemos precisamente a nivel metropolitano en el estudio del medio ambiente y en la posible pues remediación o primero diagnóstico y eventualmente remediación e incidencia eventualmente también sobre las políticas públicas a nivel metropolitano, ¿no? Aquí la zona conurbada, somos 5 municipios, 3 del sur de Tamaulipas y 2 del norte de Veracruz, somos aproximadamente 1 millón de personas. Y bueno, esta es una zona muy rica en cuanto a la diversidad de actividades que hay en ella, ¿no? Y de biomas, de cosas, ¿no? Tenemos actividad industrial, extracción de petróleo,
agricultura, pesca, ganadería, servicios hospitalarios, educativos, etcétera. Mucha interacción con la fauna local. En la ciudad hay mucha fauna nativa que anda por ahí. Tenemos un corredor industrial, tenemos 2 puertos. Entonces es una zona muy interesante, muy compleja en todo esto, en las interacciones socioambientales, y no está realmente en las bases de datos, en la internet hay poca información, ¿no? O sea, nos topamos con el mismo problema que se han topado ustedes. Ahorita estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, un proyecto para estudiar la calidad del aire, monitorear la calidad del aire aquí en la zona metropolitana. Y nos topamos con que, bueno, hay la legislación, hay el programa de ProAire, pero no hay datos, las estaciones no funcionan, y bueno, todo esto son parte de las dimensiones que ustedes están abordando dentro de su modelo, ¿no? Entonces, sí era interesante precisamente invitarlos a ustedes. Aquí en el público me parece que tenemos miembros de los gobiernos municipales para poder pensar en articular estas acciones tendientes al mejoramiento de la situación medioambiental en la zona, ¿no? Del monitoreo y la remediación nuevamente, ¿no? Y la prevención, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso también, pues, aquí la FECAP pues, es un foro pues, multidisciplinario, no estamos representadas todas las profesiones y los grupos de la sociedad civil organizada aquí en la zona, y pues ojalá pues haya sido de provecho y podamos continuar esta interacción, y seguramente esta plática pues va a ser de impacto aquí en la zona, ¿no? Gracias, entonces. Sí, doctor, claro, muchas gracias. Alguien que guste participar. Yo lo que comentaría es que desafortunadamente vimos que Tamaulipas está dentro de los últimos lugares. Eso fue lo que me llenó de tristeza después de haber acabado de que estaban terminando la exposición, ver que Tamaulipas estamos dentro de los últimos lugares, desafortunadamente. Entonces, pues hay que trabajar, ¿verdad? Para que no estemos en ese lugar. ¿Alguien que quiera tomar la palabra, que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Doctor Valtierra. Su micro, doctor. Doctor, su micrófono, por favor, doctor Valtierra. ¿Ya me oyes? Lo escuchamos. Muy bien. Primero que nada, felicitar a la doctora Cedillo y al doctor Leclerc por su magnífica exposición. Es un lujo tenerlos esta noche, es un lujo porque tan grandes personas preparadas y tanto conocimiento para un grupo tan reducido como somos en este momento, pues es un lujo tenerlos en este momento dándonos una clase particular, una clase privada. Muchas gracias. Pero aparte, yo quisiera señalar, cuando se habla de políticas públicas en favor de algún tema, en este caso el ambiente, la ecología, siempre precisamente lo que a veces estorba es la política. Es la estructura de gobierno que impulsa algún programa, algún diseño de políticas para favorecer un tema, a veces termina perjudicando a otro, lo que se mencionó ahorita en la conferencia. Pero cuando se trata de corregir, se topa uno con el gran monstruo gubernamental, y lo digo con todo el conocimiento de causa de tantos años en el sistema público, porque precisamente no es tanto el problema de cuando se quiere resolver a nivel municipal, sino que si hay un problema grande, inmediatamente el gobierno estatal se atrae los problemas grandes, y después los institutos federales lo atraen hacia México y realmente le quitan, maniatan al gobierno municipal de poder actuar.
A mí me tocó ser director de Protección Civil en una época, pues, que iniciaba el sistema petroquímico aquí en el municipio. Yo he seguido metido en ese ambiente porque se queda uno contaminado de seguir trabajando en lo mismo. Pero lo que no hemos visto es el desarrollo de sistemas de monitoreo. Esa es mi queja siempre cuando hablo de esto en algunos foros. Y también señalo las actividades de los gobiernos. En una ocasión, una planta, puedo decirlo abiertamente, planta DuPont, la planta, bueno, el Grupo Alfa aquí en Altamira, y Petróleos Mexicanos contaminaron un vaso lacustre de una manera muy importante. Y en esos días venían a inaugurar precisamente el puente que está ahí por el TEC de Monterrey. Y entonces lo que hicieron, como estábamos quejándonos de esa situación, lo que mejor se le ocurrió al gobierno hacer es agarrarnos de la oreja y encerrarnos 2 días mientras se iba el presidente de la República. Entonces, por supuesto que han pasado 26 años de eso y no se ha resuelto el problema. Al contrario, siguen entrando empresas y sigue aumentando el problema. Entonces, cuando hablamos de hacer justicia en un sentido de establecer legislación y reglamentos y hacer que se cumplan, pues también se debe de escuchar desde abajo hacia arriba, no imponer las leyes de arriba hacia abajo para que se cumplan, porque finalmente se termina haciendo a un lado, como también se dijo ahorita en la conferencia, a las personas afectadas, a las de la base de la pirámide. Esto ha sido muy recurrente aquí en el municipio con muchos problemas. Todos los días hay cosas que señalar y hay cosas que atender. Yo aprecio mucho a los gobiernos municipales porque si me escuchan, yo denuncio una cosa e inmediatamente veo que sí le ponen atención en la medida de las posibilidades. Pero hay muchos temas que no tienen una solución municipal porque hay la mano del gobierno en otros órdenes que no dejan que se resuelva a nivel municipal. Y bueno, esa sería mi queja, ¿no? Que ojalá esta plática nos abra los ojos para que hagamos equipo, para que hagamos unidad en torno a los temas ambientales como federación o cada quien de sus ámbitos de acción para que podamos coadyuvar en algo a resolver los problemas ambientales de la zona. Me consta que somos uno de los primeros lugares en leucemia y en cánceres en el país, dicho por los propios hospitales de la Ciudad de México o de Monterrey, a donde se remiten pacientes de aquí de la zona sur de Tamaulipas, y no se ha puesto atención en eso suficiente. Alguna vez se hizo un movimiento social para acusar y el gobierno calmó a la gente haciéndoles biometrías hemáticas que obviamente no nos conducían a nada. Pero hay un problema muy grave, hay problemas muy graves de salud y por salud a veces uno no habla suficientemente alto porque pues sí hay represión, la verdad, sí hay represión. Entonces, lo digo con conocimiento de causa y responsable de lo que digo. Bueno, ese es cuanto. Ya estoy en el grupo, Rogelio. Adelante, ingeniero Rogelio. Adelante. Veo que tiene levantada por ahí la manita. Sí, sí, gracias. Bueno, digo, me da tristeza. Primero, muchas felicidades por la exposición a los doctores, pero tristemente, así como lo dice Rodrigo Mundo, pues creo que en la parte que nos toca participar, que es en la parte marítima nosotros como colegiados, sabemos que nos apegamos mucho en las tripulaciones y toda la parte marítima a los convenios internacionales y que por una y otra cosa están regulados, ¿no? Seguimos. Nos basamos mucho en el derecho marítimo, que está
basado en usos y costumbres desde aquellas épocas. Pero tristemente veo que tampoco hay tribunales ambientales aquí en México, así como no lo hay tribunales marítimos y carecemos de una especialización en ese tema, pues igualmente en la parte de tribunales ambientales. Pero como colegiados y sobre todo representando a la federación, pues me preocupa mucho la formación de profesionales en esta materia, en materia ambiental. Sí, vemos sabemos que hay carreras nuevas como ingeniería ambiental, pero que no se dan difusión, son carreras que son opciones extra ahora para los muchachos. ¿Qué podemos hacer como federación? Y esa es una pregunta así a nivel ya un poquito más nacional, para apoyar a conocer más estas carreras, a presionar como federación de colegiados, para atraer más diversidad de disciplinas, pero me preocupa la ambiental porque como son carreras nuevas, pues realmente están muy, muy disipados. Y la otra es la parte, pues legal, ¿no? Lo que es los tribunales ambientales, que al parecer que no hay ni especialización de jueces en ese aspecto. Doctor Leclerc, ¿algún comentario de este asunto? Y ese punto me parece realmente muy interesante y creo que es parte de un debate que empieza a tener lugar sobre todo en algunos departamentos de derecho o centros de estudios especializados en derecho. Yo creo que en forma creciente el estudio del derecho ambiental empieza a tener importancia en los departamentos de derecho. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene investigadores que se dedican a analizar la evolución y los retos que plantea específicamente generar un cuerpo de leyes que sea actualizable y que responda a las expectativas que tienen las comunidades en un tema tan complejo y sujeto a una presión tan fuerte ante la crisis ambiental. Y uno de los temas que se discute especialmente es justamente el tema de los tribunales especializados. En México no hay tribunales especializados en materia ambiental y parte del símil que se está comenzando a realizar es lo que ha ocurrido con el desarrollo del nuevo sistema penal. Parte de los problemas que tiene el sistema penal acusatorio es que no hay operadores del sistema penal. Los llamados operadores del sistema están formados y traen el chip del viejo sistema. Además de que hay desconexiones con la policía, con los ministerios públicos, pero lo mismo ocurre cuando hablamos de medio ambiente. Jurídicamente hablando, ¿quiénes son los operadores del sistema jurídico ambiental? ¿Conocen los jueces la complejidad de lo que involucra hablar de medio ambiente? ¿Podemos exigirle eso a un juez o debe limitarse simplemente a aplicar lo que dicen las leyes? El tema es que en materia ambiental no es tan fácil como eso. Es muy difícil, discutía que que en términos ambientales, por ejemplo, hay muchos discursos ambientales. Tú puedes ver el debate ambiental desde N ángulos. Pues de alguna manera también al momento de analizar las consecuencias jurídicas de la devastación ambiental, necesitas tener una visión ambiental. Si no tienes una visión propiamente ambiental, es muy difícil interpretar una ley y determinar qué es daño. Sobre todo porque además en términos ambientales, aunque la legislación establezca qué es daño y cómo repararlo, lo que sabemos es que muchos daños son irreversibles y no son reparables. Un daño a un bosque de secuoyas, ¿cómo puedes repararlo más allá de simplemente establecer multas, sanciones? Pero es algo que en términos ambientales no hay reparación posible. Si ya permitiste devastación en un espacio natural de esas características, no hay forma de que se pueda reparar. Le puedes poner un precio a la multa, pero ese precio no refleja el valor ambiental. Me parece que ese punto de tener juzgados especializados, jueces preparados, capaces de entender la presión que involucra el medio ambiente,
el tema, por ejemplo, de los derechos indígenas ambientales, que están protegidos en el artículo 2 constitucional, pero que no solo implica discutir derechos de pueblos indígenas, sino la visión de los pueblos indígenas sobre lo que representa el medio ambiente, que de acuerdo a la Constitución, ellos tienen prioridad en acceso en aquellos lugares donde son territorios, parte de sus territorios. La pregunta es, ¿tienen los jueces esa sensibilidad? No solamente los jueces, los fiscales, los secretarios de juzgado. ¿Tenemos operadores para hacer justicia ambiental dentro de lo que marcan nuestras propias leyes? Ese es un debate muy interesante. Creo que por parte de las universidades hay un interés creciente en empezar a discutir la problemática ambiental desde la perspectiva de política pública, de la perspectiva antropológica, por supuesto, ingenieros, pero creo que en forma creciente también abogados están empezando a darse cuenta que esto tiene una dimensión muy diferente, que requiere un tipo de especialización también muy diferente para poder aspirar a acercarnos a garantizar de alguna manera justicia a las personas y las comunidades que de alguna manera presentan denuncias o demandas ante las autoridades. Creo que Jorge Cruz Vidal quiere decir algo. Sí, doctor Cabello, gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Cruz Vidal, soy ingeniero agrónomo, fitotecnista, soy presidente de la Confederación Agronómica Sección Tampico. También somos miembros de la FECAP de hace 30 años. Un comentario más que pregunta para el doctor Leclerc en el apartado de criminalidad ambiental. Usted comenta y dice ciertamente, y los felicito a ambos expositores por su excelente presentación y agradezco como nuestros líderes el que nos den estas conferencias muy importantes desde el punto de vista legal. Comenta usted que los índices de reportes de criminalidad son muy bajos. Resalta usted que en el ámbito federal pues hay información más, vamos a llamarle más vasta, a diferencia de los estados. Y se deduce que a nivel local, a nivel de estado, es donde debería haber mayores valores de criminalidad, por así llamarlo. Yo creo que hoy es mi opinión y es un comentario nada más. Lo que usted comenta, creo que es producto, un símil de lo que está sucediendo en la carrera de periodismo, de los periodistas, ¿verdad? Hoy para un periodista es peligrosísimo de lo que escribe, lo que dice. Y hemos visto cómo la estadística de los ambientalistas, de aquellos activistas en proteger el medio ambiente, cómo han ido cayendo poco a poco. O sea, la respuesta, el por qué la gente no denuncia, es porque tiene un alto riesgo de peligro para ellos y sus familias de perder la vida. Sobre todo porque la cuestión ambiental es afectar intereses de tipo económico. Y cuando lo económico se atraviesa, pues nadie se detiene a protegerlo. Y generalmente no son grupos masivos, ¿verdad? Como en otras acciones, no. Generalmente los grupos ambientalistas son pequeños y como ustedes lo dicen activamente, no hay protección con eso. Entonces puede uno ver una contaminación. Por ejemplo, mi gran amigo, el doctor Valtierra, no agraviando, sabe muy bien cómo las lagunas de oxidación de Altamira están por desbordarse ya de hace varios años y no vemos que un ciudadano vaya y denuncie que ese es un daño ambiental para la ciudadanía, ¿verdad? Y no digo que ahí pudieran ser amenazados, simplemente esos depósitos son del ayuntamiento de Altamira. Pero, pues como decía nuestro presidente, aquí es una zona, o el mismo doctor Valtier, hay un corredor industrial en donde definitivamente pues hay contaminación. En el campo, yo como ingeniero agrónomo lo reconozco, nuestra profesión no es que contribuya, es parte de la actividad en campo con los
criticados y vilipendiados agroquímicos, ¿verdad? Sin embargo, en defensa del campo puedo decir que sin los agroquímicos, muchos de los que son doctores y ingenieros como yo, o licenciados o arquitectos, no vivirían, ¿verdad? Porque los gusanos, las plagas se tragarían, perdón por la expresión, consumirían los alimentos que nos llegan a la mesa. Pero bueno, es un tema polémico y ese es mi comentario, doctor Leclerc. Le agradezco mucho y a la doctora Cedillo, muchas gracias. Y hay algo muy interesante en eso, porque cuando hablamos de los delitos que no se reportan en México, el promedio más o menos es de 92.6% en los últimos años, ¿no? Bajó un poco en la pandemia, pero yo creo que esas cifras de delitos y denuncias y todo se van a corregir los próximos años, porque estos 2 años distorsionan necesariamente todo. Pero cuando se analiza por qué la gente no denuncia en México, en 60% de los casos, la no denuncia está relacionada con factores que tienen que ver con la autoridad. Las personas no confían en la autoridad, consideran que el trámite es demasiado largo, que le van a poner trabas, que lo van a extorsionar, que te van a pedir un soborno. 38% restante, el INEGI determina por otras causas. Nunca he encontrado bien a qué se refieren por otras causas, porque pueden ser muchísimas. Pero me parece que en términos ambientales, por ejemplo, el factor atribuible a la autoridad debe ser muy alto también. La no denuncia por motivos derivados de la autoridad, y creo que tiene que ver, por un lado, de que en materia ambiental las comunidades, los pueblos indígenas, los grupos colectivos organizados para defender sus derechos no tienen confianza que la autoridad, primero, vaya a hacer algo, segundo, que le vaya a interesar el tema ambiental, que lo vayan a tomar en serio, pero fundamentalmente también de que asumen que las autoridades son parte del problema, que no les interesa perseguir las prácticas y que están coludidos, ¿no? Pero el otro factor, y que es algo muy importante, es que sin duda el miedo a las repercusiones de la denuncia está en el corazón de la problemática ambiental, tal vez incluso hasta en mayor medida que en los delitos de otra naturaleza. Y un número que nosotros utilizamos, que lo genera en México, lo organiza el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, nos dice que entre más o menos la década pasada hubo cerca de 500 ataques a activistas ambientales. Ataques. De ahí, alrededor de 50 fueron asesinatos. Pero obviamente siempre el asesinato va a ser más grave que el ataque. Pero hablar de 500 ataques en este periodo nos dice que hay aproximadamente 16 ataques por año a activistas ambientales en nuestro país. Y nos coloca entre el top 10 mundial. Somos uno de los 3 países donde más se ataca a activistas ambientales, defensores comunitarios, defensores de derechos humanos ambientales. Esa es una realidad. Y cuando vemos esa cifra y decimos, es que en México en casi una década ha habido 500, cuando ves 30 millones de delitos, la gente dice, pues es que es de este tamaño. No es que es de este tamaño, cualitativamente es diferente. Pueden ser pocos, pero cuando tú atacas a un activista ambiental, estás haciendo un daño comunitario, porque detrás de esa persona está toda una comunidad que está sufriendo el daño ambiental y tiene el objetivo de amedrentar y evitar la movilización de una comunidad. Por supuesto que el factor miedo en términos ambientales es trascendental y es muy difícil de medir, es muy difícil de detectar. Por eso una de las recomendaciones de la que hablaba la doctora Celeste Cedillo de hacer censos ambientales siguiendo metodologías que existen para otros delitos en INEGI, es que deberíamos tener ese tipo de instrumentos, saber por qué la gente no denuncia, a qué factores se debe, si la no denuncia en materia ambiental es todavía más amplia que en otros tipos de delitos, tendríamos que tener mediciones de victimización. El INEGI nos permite conocer cuántas víctimas del delito hay, a pesar de que no se reporte, que solo cerca de 10 de cada 100 delitos se denuncian, pero sabemos que hay cerca de 30 millones de víctimas al año. Deberíamos saber cuántas víctimas reales hay
ambiental. Deberíamos tener mediciones de afectados ambientales, que puede ser diferente en grado de hablar de una víctima, hablar de afectados de contaminación. Y ese tipo de instrumentos que vamos a necesitar crecientemente, porque la devastación ambiental va a ser mayor y la vulnerabilidad social relacionada con factores ambientales, además correlacionada con factores de pobreza y desigualdad socioeconómica, nos van a exigir este tipo de instrumentos para hacer mejor política pública y para hacer además mejores instrumentos de justicia ambiental, ¿no? Porque sí, este tipo de factores que son muy difíciles de medir por las características del tema y por la ausencia de datos, es un hecho que están involucrados y le dan una dimensión muy diferente a la forma como entendemos otros delitos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No se ven manos. Bueno, entonces, si ya nadie tiene algún comentario, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. La verdad es que hoy tuvimos una asamblea, como todas, de primera. Entonces quiero agradecerles nuevamente su participación. Por ahí la ingeniera María Luisa Cuevas Rivera, que por ahí el doctor saludó llegando, ella es de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Entonces, pues la verdad es grato que alguien de una dirección de uno de nuestros municipios de la zona conurbada haya participado ahí con nosotros y pues que haya escuchado todo lo que aquí se comentó y pues que además tenga el interés y por ahí me mandó un mensaje que va a participar con nosotros aquí en la FECAP y que quiere ver cómo puede seguir participando conjuntamente con nosotros. Entonces, si no hay ningún otro comentario, procederemos al punto número 8 de la orden del día, que será la clausura, por lo cual le voy a pedir a la ingeniera María Luisa Cuevas Rivera que nos haga el favor de clausurar nuestra sesión. Ingeniera María Luisa, adelante, tiene la palabra. Gracias. Pues de nuevo les agradezco el haberme invitado y traigo el mensaje del presidente municipal de Altamira, el maestro Armando Martínez Manrique, que él desafortunadamente no pudo atender esta reunión por otros pues trabajos que tiene ahorita bastante difíciles y entre ellos pues voy a hacer un comentario sobre pues las nóminas municipales, ¿verdad? Como ustedes saben, ahorita apenas tenemos 2 meses en funciones, todo lo que es tanto el presidente, el cabildo y todo el personal administrativo y activo de esta administración. Por lo tanto, hay situaciones muy propias que atender. Sin embargo, nosotros los directores estamos atentos y pues en mi carácter de directora de medio ambiente y de ecología y medio ambiente, me cayó como anillo al dedo que me invitaran y que representara a mi presidente, puesto que yo agradezco nuevamente y estoy muy, pero muy interesada en participar, sobre todo porque pues yo estoy desde antes que se iniciara esta administración, viendo los objetivos que nuestro presidente se marca. Y uno de ellos precisamente es el problema tan grave que tenemos en Altamira, lo que es el recurso hídrico. Nosotros, yo creo que todo el sur de Tamaulipas lo vivimos en esta época de estiaje, cómo llegó el agua salada a nuestros hogares. Y aquí en Altamira no fue tan crítico lo que el agua salada, sino el nivel de agua de los vasos de captación que fueron, pues casi llegaron a 0 porque ya no había capacidad. Entonces, es un comentario bastante ad hoc porque el presidente Armando Martínez tiene pues ahorita una encomienda de atender los recursos naturales, de no llegar a que se agraven los reveses ecológicos que ya hay en Altamira.
Es verdad, yo estuve trabajando 20 años en el corredor industrial y me di cuenta desde el lado de industria lo que ustedes comentan ahorita. Los industriales deben de voltear los ojos 100% a lo que son los recursos naturales. Una, como ciudadanos, y dos, como usuarios del aire, del agua y del suelo, y la pues, afectación que de algún modo se le está dando a dichos recursos. Siempre la industria, aunque diga uno que no, que tienen sistemas para atender las cuestiones ambientales, sistemas anticontaminantes, siempre hay un grado de afectación que no se va a poder evitar. Sin embargo, hay que llamarlos aquí. Este grupo tan colegiado, tan preparado, que yo he estado observando, no tanto en las ponencias, pero también el interés que tienen todos ustedes como miembros de esta sociedad, vamos a decirlo así, esta FECAP. La verdad, hay que vender todas esas ideas a los presidentes municipales de los 3 municipios conurbados, de la zona conurbada, a los gerentes de planta, a las asociaciones industriales como es AISTAR, al IMIC, inclusive en su sección que tenemos aquí en el sur de Tamaulipas. Y también estoy de acuerdo en que las instituciones educativas no solo se concreten a preparar alumnos que conozcan los fundamentos y que conozcan los problemas ambientales, sino que hagan propuestas con esas mentes frescas que nos lleven a atender esas situaciones que ya existen y prevenir las que no queremos que lleguen, ¿verdad? Entonces, me da bastante gusto haber estado aquí y estoy tomando nota. Me encantaron las 2 ponencias. Estoy tomando nota de cómo la información estadística debe permitir medir los conflictos ambientales, desarrollar un sistema de evaluación no tan solo estatal, sino también a nivel municipal, en el alcance que los municipios tengamos en la legislación ambiental vigente. También las políticas ambientales tan importantes que deben tratar lo que son los políticos. O sea, sabemos que los cargos administrativos municipales, estatales y el federal, pues son políticos, pero aquí hay que llevarlos a lo que son la política ambiental en su totalidad. No tenemos suficientes datos. ¿Por qué? Porque o no se reportan o no hay suficientes medios para recabarlos. Vemos que los sistemas ambientales de medición están obsoletos o están en desuso. Y bueno, en México aún todavía no está implementada la cultura de lo que es el reporte de los delitos ambientales. Entonces vamos a trabajar mucho en eso. A este grupo colegiado que ya me considero integrada, nos corresponde empujarlo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando. Ya no podemos seguir permitiendo como ciudadanos o como expertos en esta materia que sigan afectando todo el ambiente en su totalidad. En cuanto, por ejemplo, me llamó mucho la atención el fenómeno de la cifra negra. La mayor parte de los delitos ambientales pues están en la oscuridad, vamos a decirlo así. Y eso se nos va a venir en un momento dado como una situación que ya no podamos controlar, ni siquiera podamos hacer nada al respecto. Entonces hay que manejarlo todo ahorita de manera preventiva, que todavía hay gente interesada, todavía tenemos colegios, tenemos expertos, y bueno, ¿por qué no decirlo? Debemos trabajar para que los presupuestos y las inversiones a nivel municipios se enfoquen a lo que es la parte ecológica, la parte ambiental. Bien, la no denuncia, la no comunicación o la mala comunicación debe evitarse al 100%. Haciendo este pequeño resumen, doy por concluidas las actividades y la conferencia, los temas que se tocaron en esta sesión de la FEPAC.
Y siendo casi las 10, yo tengo las 9:59 horas de la noche. Pues les pido que nos quedemos con no tan solo con la meditación, sino con el compromiso de seguir luchando con esto. Y me llevo todo el mensaje para mi presidente de Altamira. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Luisa, y muchas gracias a todos los que hoy participaron y los ponentes. Muchísimas gracias. El día que quieran venir para acá, para Altamira, como dijo el Julio Barrientos, los camarones gigantes ya los tenemos por acá. Y las jaivas de Tampico. Las jaivas, exactamente. Recuerden que el que come jaivas de Tampico regresa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Seguro Muchas que gracias. por ahí nos veremos. Pero Gracias. nada más Buenas les digo noches. que estoy en la Palapa, todos los caminos llevan a la Palapa. Hay café, hay varias cosas. Aquí hay un tequilita, doctor Valtierra, hay un tequilita muy congelado. Entonces, Coñac. también